Muy bienvenidos a esta nueva aula del Seminario Bíblico de Fe. Bienvenida a todos los alumnos que están cursando esta materia, que es Teología 1, parte B. El conjunto de toda esta materia trata de la doctrina de la salvación. Y ahora vamos a ver la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que como habíamos explicado en la primera parte, ya no es una doctrina condicional de salvación, no es una doctrina salvífica, pero sí es una doctrina fundamental que tiene su apoyo muy fuerte en el Antiguo Testamento, una promesa clarísima de parte de nuestro Señor Jesucristo anunciada en los Evangelios, practicada en Hechos de los Apóstoles durante la iglesia del primer siglo y enseñada luego en las epístolas de los apóstoles, ¿no? Las epístolas apostólicas. Entonces estamos en presencia de una doctrina fundamental, pero para darle poder al salvado. No es una condicional de salvación como lo es la justificación, la regeneración, la adopción, todas las doctrinas que forman parte del gran conjunto de la salvación. Pero esto sí hace a la vida victoriosa del cristiano. Por eso está incluido en esta materia. Hay profecías y símbolos en el Antiguo Testamento. Una de ellas desde muy temprana edad en el pueblo de Israel. La encontramos en Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a leer esto y luego una palabra de oración para que Dios nos guíe en esta clase. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 en adelante, dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y ahora viene una parte espiritual. Está hablando de una promesa para la agricultura, para la ganadería. Pero ahora se le pone la faceta espiritual a esto, el versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Sigue luego la advertencia que por boca de Moisés el Señor le está diciendo a su pueblo Israel. Y esto es una figura, la lluvia temprana y la tardía, en cuanto al bautismo, al derramamiento, la llenura. Bueno, hay distintos nombres que si se analizan profundamente no necesariamente son sinónimos perfectos, pero de hecho está todo incluido. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo fue profetizada, anunciada, comparándola con la lluvia tardía y la lluvia temprana. La lluvia temprana es para que la tierra se prepare, se humedezca y humedezca la semilla para que pueda germinar. La lluvia tardía es para que el grano de la nueva planta madure y esté listo para ser cosechado. Entonces, esto de la lluvia temprana y tardía está confirmado en muchas otras citas del Antiguo Testamento y en el Nuevo. Oseas capítulo 6, versículo 3, Zacarías 10:1. Bueno, siempre se está hablando en el Antiguo Testamento de estas dos lluvias, a veces de las situaciones que el pueblo de Dios se desvió del camino de su Dios y Dios tuvo que retener la lluvia hasta que ellos se arrepintieran. Pero quiero recurrir ahora a un texto del Nuevo Testamento que está en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8, y dice así la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí estamos viendo que esta figura, este símbolo de la lluvia temprana y tardía, está relacionado escatológicamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tocante a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, tuvo su llegada temprana, su lluvia temprana, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El día fundacional de la Iglesia, donde llega una manera providencial, hermosa, esperada, sin saber cómo iba a ser esa manifestación. Enseguida, en minutos más, vamos a entrar más en ese detalle. Y es ese cumplimiento. Aquí Santiago compara la lluvia temprana y la tardía para la agricultura y ganadería también, como habíamos leído en Deuteronomio, para los pastizales, lo compara con la venida de Cristo. Entonces son figuras muy claras para que el pueblo de Israel y nosotros entendiéramos de qué se estaba tratando esto. Y una de las profecías más claras y las que recuerda y relata el apóstol Pedro en su primer sermón el día de Pentecostés, se encuentra en el libro del profeta Joel. Y el profeta Joel, en los versículos 23 al 25, está diciéndonos: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora tenemos que entender, y yo animo a los alumnos a que lean el contexto previo, por lo menos desde el versículo 12 hasta el 27, en qué contexto se presenta esta promesa del bautismo del Espíritu Santo, en un contexto de desobediencia total y de un llamado agónico prácticamente al arrepentimiento. Yo recomiendo, no nos da tiempo este video, tampoco podremos ver en detalle todos los aspectos de en este video, pero esto se va a complementar con las reuniones de videoconferencia que tenemos con los alumnos. Pero realmente el panorama es terrible para el pueblo de Dios, porque se anuncian juicios terribles por sus pecados. Hay un llamado dramático al arrepentimiento, un llamado y proclamación de ayuno hasta los lactantes, hasta los bebés tenían que estar en ayuno. Y también se ve el deseo de Dios que el pueblo se arrepienta, porque les está ofreciendo el perdón y la restauración si se arrepiente. Por eso devolveré todo lo que las plagas le quitaron, tiene que ver con las sequías que vinieron. Ahora vamos al, digamos, el objetivo final de esta profecía, de esta comparación con agricultura y ganadería y con lluvia temprana y tardía, pero que está también refiriéndose a un momento espiritual, o momentos espirituales en la historia de la Iglesia. Vamos a ver el versículo 28 y 29, en qué consta esta promesa. Y dice así la palabra del Señor. Y después de esto, ¿a qué se está refiriendo esto? Después que haya habido un genuino arrepentimiento por los pecados de Israel, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En algunas versiones lo traducen más literalmente el versículo 29 sobre los esclavos y las esclavas. Si no iba a haber acepción de niveles sociales, de razas, sobre toda carne, sobre toda carne. Y tenemos que ver sobre qué carne, porque Jesús nos dijo luego en los evangelios
que el Espíritu Santo, el que no cree, no creyente, el que no tiene a Cristo en su corazón, no lo ve ni le conoce, no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, cuando habla de que ese bautismo llegaría sobre toda carne, es probable que esté hablando sobre las carnalidades de sus propios hijos, porque viene en el libro de Joel, es una profecía de llamado, como decía, dramático al arrepentimiento, porque estaba muy lejos de la voluntad de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, vendría un avivamiento. Esta profecía se cumple y el apóstol Pedro cita estos mismos pasajes el día de Pentecostés en su primer sermón, y esto es lo profetizado por el profeta Joel, y también menciona algunas profecías a través del rey David. Ahora, el cumplimiento de la profecía de Joel es en Hechos capítulo 2, habíamos dicho, y después de arrepentirse. Ahora, también se menciona como figura, además de la lluvia temprana y la tardía, se menciona la promesa del Padre, Jesús. Jesús habla mucho de la promesa del Padre, les anuncia, les repite, la promesa del Padre, la promesa del Padre. Lucas 24:49, se repite en la despedida antes de ser llevado al cielo, en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Lo tenemos también en Juan capítulo 7, 37 al 39. Juan 14, 15 al 18, Juan 16, 7 al 15. Es decir, especialmente un énfasis en el apóstol Juan escribiendo su evangelio en estos temas, ¿no? De la promesa del Padre, que vendría sobre ellos esa llenura, ese derramamiento del Espíritu Santo. Ahora yo quisiera mencionar y comparar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 22, Juan 20, versículo 22, se nos dice algo que por ahí no se ha entendido del todo bien. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es después de resucitado. Después de resucitado, aparece un hecho como que recibieron el Espíritu Santo. Y, y eso es lo que ha traído a veces confusión. Habiendo dicho esto, leo el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y esto quiero compararlo con una cita paralela, que es donde se nos aclara esta interpretación que no siempre se ha entendido correctamente. En el libro el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces es una cita paralela a la de Juan 20, 22. Cuando sopló sobre ellos y le dijo recibir el Espíritu Santo, en realidad les sopló para darles entendimiento, que únicamente con el Espíritu Santo ellos podían comprender. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo vigoriza, activa al salvado para el servicio, no para regeneración, porque ya el salvado ha sido regenerado. Entonces, habiendo ya dicho estas palabras introductorias, dos figuras tenemos, lluvia temprana y lluvia tardía, y la promesa del Padre. La promesa del Padre se cumplió en Hechos capítulo 2 y se siguió repitiendo, cosa que vamos a analizar. Pero cuando se habla de lluvia temprana y tardía, tenemos que ubicarlas más o menos en el tiempo, en la historia. El día de Pentecostés se cumplió una copiosa lluvia temprana para que la iglesia se activara, y si bien hubo situaciones dramáticas y luctuosas de por medio, como por ejemplo el asesinato de Esteban, digamos bajo el consentimiento de Saulo de Tarso, quien después fue el apóstol Pablo,
Y a partir de ese martirio de un diácono de la iglesia, se inició una gran persecución, al punto que la iglesia de Jerusalén fue esparcida por todas ciudades, países. Quedaron los apóstoles por un poco de tiempo solamente, pero así comenzó a esparcirse el Evangelio. Eh, Vamos a verlo eso porque la promesa es recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1.8, y entonces me seréis testigos. Pero esto que aconteció en realidad sucedió casualmente en Hechos 8.1, y de ahí podemos sacar una conclusión. La Iglesia tiene la responsabilidad y el poder dado por el Espíritu Santo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero si no lo hace, por el mandamiento de Hechos 1.8, puede que tenga que hacerlo por distintas situaciones difíciles, una de ellas mencionada en Hechos 8.1. Eso le invito a que usted lea los contextos y medite al respecto. ¿Y cuándo la lluvia tardía? Bueno, conocemos la historia, siglo III, por allí, ya como que la iglesia pierde su dinámica, comienza a convertirse en una religión, llegamos al periodo luego del papado y un milenio prácticamente que queda en la historia como los años del oscurantismo, donde dejó de brillar esa luz, esa iluminación que recibió la iglesia el día de Pentecostés, se fue perdiendo. Pero más o menos por 1750, por allí, se lo llama el padre de las misiones modernas a William Carey, misionero inglés a la India, y detrás de él fueron cientos y cientos misioneros a todas las naciones, y es el comienzo de las misiones modernas, y ahí es el comienzo de la lluvia tardía, para preparar el grano para la cosecha. Y Santiago, lo que leímos, nos habla de que tengamos paciencia, porque pronto viene el Señor Jesús a buscarnos. Entonces, la lluvia tardía que comenzó por ahí por el siglo XVII y no ha parado hasta ahora, tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Una lluvia temprana para sembrar la semilla del Evangelio en el mundo y una lluvia tardía, la cual llevamos más de 200 años para preparar el fruto para la cosecha. Bien, vamos a ver 4 relatos que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos 4 relatos, uno en Hechos de los Apóstoles, de que esto sucedió y en el contexto de la lluvia temprana, la primera lluvia, primer derramamiento tan evidente, tan poderoso, tan eficaz como fue a partir del día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gusta una de las versiones bíblicas que dice, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos habla de simultaneidad e intencionalidad de la iglesia, que el Evangelio esté avanzando por todas partes, no primero acá, después allá, y si nos queda vida y tiempo y fuerza y ganas más allá, sino que tiene que ser simultáneo. Por eso comenzó el día de Pentecostés. El evento lo encontramos en todo el capítulo 2 de los Hechos, pero para mencionar solamente, dice 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos, dos características, dos situaciones que el ser humano que ha conocido a Cristo debe cumplir para que ese derramamiento pueda producirse. Unánimes. Llevaban 10 días sin moverse de ese aposento alto y de repente vino del cielo un estruendo como de mucho viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue uno de los primeros impactos, milagros, si queremos calificarlo así. En Hechos 2, versículo 3, nos dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hay un primer síntoma, un primer sacudón, como es un símil, como un viento recio. En realidad no fue un viento, sino como un viento recio, así lo oyeron, que estremeció toda la casa. Y luego lenguas como de fuego. Si nosotros comparamos este hecho de ser lleno del Espíritu Santo en Jesús, podemos recordar el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista mismo da testimonio que Dios le había dicho que sobre quien él viera posarse el Espíritu Santo y permanecer en él, ese sería el Mesías. Y él al bautizar a Jesús como a cualquier otro pecador que estaba haciendo la fila para ser bautizados en el río Jordán, pero se abren los cielos, el Espíritu Santo en forma de paloma se asienta sobre Jesús y se oye la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, la aprobación del Padre hacia su Hijo es solvente, está perfecto, como el Cordero de la Pascua, está perfecto, sin falla, sin mancha, para comenzar su ministerio. Ahora la pregunta es, ¿por qué sobre Jesús llega en forma de paloma y sobre los 120 llega en forma de llamas de fuego? Ni era una paloma, sino llegó como paloma, ni eran llamas de fuego, sino eran como llamas de fuego. Pero evidentemente, seguimos en el terreno de las figuras y los símbolos, en Jesús no había nada para quemar, no había pecado en él, en los 120 sí, pero también esas lenguas como de fuego son para iluminar también. Ese milagro, ese segundo milagro después del estruendo, ese segundo milagro trajo luz, iluminación profunda para estos 120 que luego fueron esparcidos y llevaron la noticia del Evangelio por todo el mundo conocido. Las consecuencias de esos resultados un tercer milagro es que comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, y en este caso idiomas humanos que ellos jamás habían ni siquiera oído. Y había gente de tantas naciones que ahí se mencionan y hasta se pueden contar las naciones que estaban presentes, que no había manera de que hubiese traductores para todos. Pero el Espíritu Santo hizo ese milagro de que esos 120, y no sabemos cuántos hablaron cuántas lenguas, sino que todos hablaron en lenguas que el resto del público, multitud, porque de esa multitud que oyó, unos 3.000 creyeron, fueron convertidos a Cristo y bautizados ese mismo día. Entonces, realmente un milagro inexplicable fuera del ámbito de los milagros. Entonces la gente decía, pero no son galileos todos estos, ¿cómo puede ser que hablen en las lenguas madres nuestras, en las lenguas en que nosotros hemos nacido y que hablaban todos las maravillas de Dios? Y otra cosa, una multitud. El resultado de la multitud fue que quedaron confusos, quedaron atónitos, quedaron maravillados, quedaron perplejos y algunos burlescos también, ¿no? Estos están borrachos, decían. Ahora, pero luego del sermón de Pedro, hubo convicción de pecado, hubo decisión por Cristo y fueron bautizados como 3.000 personas. Entonces, en Hechos capítulo 2, las lenguas fueron dadas en idiomas humanos y hablaron las maravillas de Dios como preparación para oír
el sermón de Pedro. Pero las lenguas no reemplazaron a la predicación, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hablaron las maravillas de Dios, pero el sermón de confrontar a esa multitud con sus propios pecados y también confrontar con la gracia de Dios, la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo, fue a través de la predicación. No debemos olvidar eso. El hablar en lenguas no es algo que reemplace a la exposición de la palabra mediante la predicación. Sí, prepara. Y en esta ocasión fue en lenguas humanas. Un segundo acto es el avivamiento en Samaria, a causa de la dispersión de la que hablamos, ya pasado un tiempo de la vida de la iglesia en Jerusalén. La muerte de Esteban, registrada en Hechos capítulo 7, y luego en el 8 se habla de que como consecuencia de eso hubo una gran persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Y en esa esparción, uno de los diáconos de Hechos capítulo 6, Felipe, va a Samaria. No olvidemos que Samaria es, los samaritanos eran gente aborrecida por los judíos, ¿no? Eran mestizos. Bueno, había una grieta una brecha muy amplia y muy profunda entre judíos y samaritanos. Pero comienza la gracia de Dios a mostrarse en Samaria. Y los apóstoles, Pedro y Juan, son enviados por la iglesia de Jerusalén a ver qué está pasando, qué está haciendo Felipe en Samaria. Y cuando ven la gracia de Dios, los apóstoles comienzan a orar, a imponer sus manos y recibían el Espíritu Santo de la misma manera que lo recibieron los 120 en el aposento alto. Los 120 eran judíos, residentes en Jerusalén y judíos de la diáspora que habían venido allí para la fiesta de Pentecostés. Pero en este caso son todos samaritanos, un pueblo, dijimos, aborrecido, pero excluido de la gracia de Dios en la mente religiosa de los judíos. Recibieron el Espíritu Santo. Ahí no dice que hablaron en lenguas, pero sí se infiere, porque algo vio Simón, el ex mago, pero que aparentemente no. Ahí vemos el complemento de los ministerios. Felipe, un diácono en funciones evangelísticas. Bueno, él creyó, fue bautizado y estaba siempre con Felipe, no faltaba ningún culto, Simón ex mago. Pero cuando vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, es decir, algo vio, un hecho extraordinario vio. No dice específicamente que hablaron en lenguas, pero lo que vio fue tan atractivo para él que le ofreció dinero, y eso ya conocemos esa historia. La tercera ocasión que nos relata Hechos de los Apóstoles es en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Cornelio, un centurión romano, pero piadoso, pero romano. Y a un judío no se le era permitido entrar a la casa de un gentil. Sin embargo, bueno, ahí primó una visión, estando en una terraza, tiene una visión y un éxtasis el apóstol Pedro, un lienzo que baja, desciende y la voz de Dios que le dice mata y come. Entonces él responde, jamás ha entrado animal inmundo en mi boca, y la voz de Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Bueno, curiosamente, en la planta baja de ese edificio donde él estaba hospedado, lo vienen a buscar de parte de Cornelio, un centurión gentil romano. Bueno, un poco confuso, Pedro va, algunos lo acompañan a la casa de Cornelio, y una de las cosas que dice al entrar y recibir la bienvenida de Cornelio, le dice, ustedes saben cuán aborrecible es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero he entendido que Dios no hace excepción de personas, es decir, estoy aquí a la fuerza, no estoy por mi propia voluntad, pero comienza a predicar el Evangelio, a hablarles de la obra de Cristo y los resultados. Dice, mientras Pedro aún hablaba, en Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían y los que acompañaban a Pedro de la circuncisión, judíos cristianos, quedaron atónitos, significa como atontados, al ver
que los gentiles recibían el Espíritu Santo en la misma manera que lo habían recibido ellos, y dice que hablaron en lenguas y magnificaban a Dios. Gentiles, no judíos ya, no samaritanos que alguna noción tenían del Mesías. Entonces, y ahí estaban presentes Cornelio con sus parientes y amigos íntimos. Era un público bastante considerable. Y la cuarta expresión o el cuarto relato de estos acontecimientos extraordinarios del bautismo del Espíritu Santo fue unos 25 años después de Pentecostés. Muchos años después, en Éfeso, el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de 12 discípulos evidentemente de Apolos, de un predicador que había creído en la doctrina que predicaba Juan el Bautista. Este Apolo se encuentra con un matrimonio discipulado por Pablo, que era Priscila y Aquila, lo escuchan predicar, ven el fervor que él tenía en la predicación y lo llaman aparte y le dice, como que le dicen, lo digo parafraseándolo, te falta un detalle. Juan el Bautista dijo que el que venía detrás de él, que era más poderoso que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y él ya vino, es Jesucristo, algo de lo que Apolos no estaba enterado. Apolos recibe a Cristo, es entrenado, es discipulado por Aquila y Priscila, no lo ven como una competencia eclesiástica, mucho menos, es más, lo recomiendan para que la iglesia que ya está creciendo en distintos lugares lo reciba en plena comunión. Entonces dice que hablaron en lenguas y profetizaron cuando Pablo impuso sus manos sobre esos 12 hombres y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces tenemos allí un rápido pantallazo de cómo irrumpe el Espíritu Santo, dándole poder, dándole valentía. Es muy notable ver de la cobardía de Pedro en el patio del sumo sacerdote, negando 3 veces a Jesús, y resulta que ahora, diciéndole a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Es tremendo el cambio. Entonces, los propósitos, los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. En el creyente, en el hombre y la mujer creyente, ¿no? Así a nivel personal, individual, a los nacidos de nuevo. Poder para un ministerio espiritual. En la cartilla usted tiene estas citas y estas expresiones también y cada cita correspondiente. Fortaleza para afrontar la tentación, prepararnos para testificar, ayudar a testificar en lugares difíciles, dar coraje para hablar la palabra de Dios, una preparación para obras especiales, ayudar a predicar en obediencia, dar gozo en la persecución, dar una canción en el corazón y una gratitud a pesar de las circunstancias y ayudar a morir sin temor. Y eso lo vemos en Esteban, en Hechos capítulo 7, 54 al 58. Pero ¿qué resultado queda sobre la iglesia? Bueno, la iglesia recibe poder, Hechos 1.8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que hemos leído. También para hacer visible a Cristo, para hacerlo conocido a Cristo y para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo, llenura, plenitud, derramamiento, hay muchos calificativos y todos buenos y excelentes, pero viene para que la iglesia tenga ese poder y no sea una mera religión más, sino el poder de Dios para salvación, del cual nos habla el apóstol Pablo. Y la iglesia también recibe los dones del Espíritu Santo. Cuando habla del don del Espíritu Santo, es la persona misma del Espíritu Santo, que en sí mismo tiene incluido todos los dones. Es un paquete de dones, es el regalo de la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puedo enviar al otro consolador, porque
había una cuestión física. Jesús estaba en cuerpo humano, resucitado, sí, pero en cuerpo humano. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en lo último de la tierra. Pero el Espíritu Santo sí, tomando como cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede estar en todas partes, a donde la iglesia voluntariamente vaya, o a veces forzadamente, como la iglesia de Jerusalén, esparcida. Ahora, los dones del Espíritu Santo son dados primeramente para que actúen en nosotros el fruto, que también se nos ilustra, el fruto del Espíritu Santo. Es decir, nuestra voluntad de amar y de seguir a Cristo mueve la mano de Dios para darnos los dones. Ahora, los dones es para que la palabra don significa, es un sinónimo de gracia, regalo sin respecto a mérito, no lo merecemos, no hemos hecho nada bueno para que nos dé sus dones. Entonces, los dones del Espíritu Santo llegan a nuestra vida para que se produzca una transformación en nosotros mismos, en primer lugar, y luego a través nuestro. Si no dejamos que el Espíritu Santo, con nuestra voluntad, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, produzcan el fruto del Espíritu, va a ser inútil nuestro trabajo, nuestra predicación. Entonces, en pasajes como 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 14, Romanos 12, podemos enumerar por lo menos unos 16 dones. Por ahí se habla de los 9 dones que son los mencionados en 1 Corintios. Pero si vamos sumando, hay 16 dones y algunos de ellos son dones ministerios, como los de 4, 11 y 12, ¿no? Que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces, y para ir concluyendo, decimos que todos hemos recibido, todo creyente nacido de nuevo, todo hombre y mujer nacido de nuevo, ha recibido un ministerio con sus dones respectivos, que es el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 21 está ese relato maravilloso. Para concluir y orar y terminar este capítulo de la materia, una nota especial. Los dones explicados, enunciados en 1 Corintios 12 por el apóstol Pablo, en el vínculo del amor de 1 Corintios 13, en el vínculo, porque al final del capítulo 12 más yo os muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. De hecho, el capítulo 13 de 1 Corintios es un himno de la iglesia primitiva, es un canto al amor de Dios por ellos y el de ellos por los perdidos. Entonces, repito, los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12, en el vínculo del amor del capítulo 13, van a dar como resultado un culto y una iglesia ordenado y todo provechoso, como en 1 Corintios 14. Hay una continuidad que no podemos ignorar entre el capítulo 12, 13 y 14. Los dones pueden llegar a ser ruidos, ser metal que resuena, címbalo que retiñe y hacer más daño que provecho. Pero en el vínculo del amor, usando los dones con amor para edificar, da como resultado final una iglesia ordenada, un cristiano ordenado y resultados óptimos como los que se describen en 1 Corintios 14. Muy bien, cerramos entonces que fue nuestro tercer video de Teología 1, parte B. Una palabra de oración y nos despedimos hasta el próximo video. Amado Dios, gracias Señor. No queremos entrar, Señor, en controversias o discusiones, pero sí queremos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que podamos estar, Señor, movidos en Él, Señor. Que nosotros estemos en el ámbito, Señor, contenidos por el Espíritu Santo. No que nosotros contengamos al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos contenga a nosotros. Nosotros somos los contenidos y el Espíritu Santo el continente. Para que así, Señor, podamos vivir, caminar y servirte
por la acción del Espíritu Santo que nos diste, como un regalo, Señor, maravilloso, para que como parte de tu cuerpo, como iglesia, tengamos el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gracias, Señor. Bendice a cada alumno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.